Volvemos a nuestra edición de Giro Visual Noticias. En la edición de hoy vamos a entrevistar al director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Fernando Martínez. Han sido semanas complejas, Fernando. Han sido semanas muy difíciles, la verdad es que un estado de excepción siempre es complicado y en particular si es que se producen violaciones de derechos humanos graves como las que hemos visto y más encima con carácter masivo, más preocupante todavía. ¿Cuál es el balance que realizan ustedes como instituto acá en la región de Valparaíso? Hemos visto casos de bastante violencia. Bueno, hemos visto casos muy preocupantes y de partida quiero señalar que en Valparaíso se ha producido no menos del 10% de las detenciones que se han producido a nivel nacional. El Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta este momento lleva un recuento general de 3.535 personas detenidas, es decir, que le constan fehacientemente al instituto, y no menos del 10% de ese número se ha producido acá en Valparaíso. Nosotros tenemos una gran cantidad de denuncias que todavía ni siquiera hemos podido sistematizar y por lo tanto creemos que probablemente vamos a pasar el 10% de detenciones, pero no solamente se han producido muchas detenciones en el contexto de manifestaciones, sino que también se han producido situaciones de violencia que eran absolutamente innecesarias, como por ejemplo el apaleo que se produjo en la bajada, en la subida de Ecuador, por parte de carabineros que se encontraban en moto a personas que venían bajando y que les pegan. La verdad es que nadie acierta a señalar por qué. Incluso Carabineros me parece que ha reconocido que hay una situación que es importante investigar. También el día domingo, después de la marcha de Viña a Valparaíso, cuando se llega hasta el Congreso Nacional, ahí se hizo uso indiscriminado de gases lacrimógenos, afectando a hombres, mujeres, personas de la tercera edad, niños, niñas, adolescentes, incluso bebés que venían en la marcha. Era una marcha muy familiar y por lo tanto son cosas preocupantes que han ocurrido. También podemos señalar lo propio respecto de la gran cantidad de jóvenes que han recibido balines o perdigones. Hemos estado concurriendo al Hospital Gustavo Frigi, al Hospital Carlos Van Buren, y hemos podido constatar personalmente cómo hay jóvenes que tienen 3, 4, hasta 5 perdigones en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo, y eso sin duda que sin duda que lo calificamos como un uso excesivo de la fuerza. En la región metropolitana el instituto aseguraba que han tenido complicaciones justamente para ingresar a los centros de salud. Acá en la región esto ha pasado. Sí, pasó inicialmente. Yo diría que a partir del día miércoles, jueves, esto se empezó a solucionar. Actualmente estamos en contacto con las direcciones de ambos hospitales y diría que estamos trabajando en buenos términos. Lo mencionaba usted, lo adelantaba, hay imágenes icónicas acá en la región de Valparaíso, este apaleo en subida a Ecuador, también la marcha familiar del pasado día domingo, una marcha histórica, más de 100.000 personas llegando hasta el Congreso Nacional. Muchas familias se vieron afectadas por este gas. ¿Hay alguna explicación de lo que está ocurriendo acá en la región de Valparaíso? A ver, yo creo que lo que hay es una situación que responde a un uso de la fuerza que no obedece a lo que son los criterios internacionalmente aceptados, básicamente de proporcionalidad, necesidad en el uso de la fuerza y legitimidad y legalidad en el uso de la fuerza. Creemos que en muchos casos esto no ha sido así y nos parece que eso es tremendamente preocupante porque habla de que es necesario perfeccionar los procedimientos que tiene Carabineros para estos efectos y particularmente nos parece que es importante perfeccionar la forma en que se hace enseñanza del uso de la fuerza. Las policías más destacadas en esto a nivel continental, por ejemplo la de Canadá, insiste en que el entrenamiento es absolutamente básico. No conocemos cuáles son los estándares de entrenamiento con los cuales funciona Carabineros, pero pareciera que hay deficiencias importantes en ese sentido que habría que tratar de establecer a efectos de que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo. Obviamente no son cosas que se solucionen de un día para otro, pero sin duda que en materia de derechos humanos, igual que en materia de seguridad ciudadana, lo más importante es la prevención. Claramente la llegada de estos veedores de la ONU a nuestro país va a producir un efecto. En base a su apreciación, ¿qué efecto podría esto repercutir en la región de Valparaíso? Bueno, nos parece importante que vengan observadores internacionales. Chile es parte del sistema regional de protección de derechos humanos y es parte a través del sistema interamericano y es parte del sistema universal de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, la presencia acá de observadores permite complementar el trabajo que desarrollan tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como organizaciones de la sociedad civil que son observadores de
Derechos Humanos, como el Congreso u otras instancias, desde una perspectiva propia del derecho internacional de los derechos humanos y con elementos probablemente mayormente reforzados de imparcialidad e independencia, y por tanto nos parece que es sumamente relevante que se puedan entrevistar ellos en libertad, en reserva, con quienes estimen conveniente, y que consulten la opinión de todas las partes y que reciban todo tipo de testimonios. ¿Qué pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando se enteran, a través de los medios de prensa, me imagino, que el presidente Sebastián Piñera decreta estado de emergencia, decreta que las Fuerzas Armadas salgan a la calle y además se empiezan a decretar los toques de queda? Desde varios días antes ya el instituto venía estando en alerta porque se estaban produciendo las evasiones en el metro de Santiago. Acá en el caso de Valparaíso también se había anunciado que un movimiento similar iba a ocurrir, por lo tanto también estábamos alerta esperando en qué iban a consistir las movilizaciones exactamente, cuál iba a ser la respuesta de la autoridad, qué iba a pasar con Carabineros, y cuando se decreta el estado de emergencia, por supuesto que lo que hicimos fue reforzar nuestra presencia y hemos estado trabajando ininterrumpidamente desde antes de que se decretara el estado de emergencia porque, insisto, estábamos preocupados del tema de las evasiones. Nos hemos desplegado en terreno, particularmente porque una de las cosas que hace el instituto es que recibe denuncias, pero otra cosa que es absolutamente fundamental es que trabaja sobre la base de denuncias comprobadas por el propio instituto. Entonces, el despliegue nuestro en terreno ha sido absolutamente fundamental para estos efectos. Hemos recibido colaboraciones, muchas veces de organismos de la sociedad civil y de personas particulares, pero una vez que recibimos esas colaboraciones que complementan nuestro trabajo, vamos y hacemos nuestra verificación propia también. Fernando, respecto a todo lo que hemos señalado, ¿cómo la gente se puede contactar con ustedes en caso de que sufran algún hecho de violencia o sientan vulnerados sus derechos? Estamos concentrando las denuncias en el correo valparaíso@indh.cl. INDH, las siglas de Instituto Nacional de Derechos Humanos, las iniciales. ¿Sí? Ahí estamos concentrando todas las denuncias y las vamos sistematizando en la medida en que podemos. ¿Qué le piden a las personas? ¿Que tengan registro fotográfico, registro de Que imágenes? cuando nos hagan una denuncia, ojalá sea una denuncia lo más documentada que se pueda, Ya. porque para nosotros poder ejercer algún tipo de acción administrativa, que es la mayoría de las acciones que ejercemos, o judicial, necesitamos tener, por ejemplo, si se dice que alguien sufrió lesiones, necesitamos tener la constatación de lesiones, necesitamos tener el nombre completo, ojalá el carnet de identidad de la persona, algún medio para contactarla y poder entrevistarla, ojalá un número de celular o correo electrónico, videos, fotografías, todo eso se puede hacer llegar al correo que yo mencioné. Fernando, durante las últimas jornadas nos hemos enterado también de bastantes denuncias de abuso sexual, incluso violación de los efectivos hacia los manifestantes, las personas que están detenidas. ¿Acá en la región se han registrado esta clase de hechos? Hemos registrado denuncias de violencia sexual. De hecho, una de las 6 querellas que ya tenemos presentadas y que fue admitida a trámite y de respecto a la cual ya incluso la Fiscalía ordenó rápidamente que se aplicara protocolo de Estambul a las personas afectadas por parte del Servicio Médico Legal, refiere violencia sexual por una detención efectuada en Quilpué. Bastante lamentable. ¿Cuál es el llamado que le dirías tú a la comunidad, a la gente que se está manifestando? Que claro, hay hechos de violencia dentro de las marchas, por lo general hay un grupo minoritario de personas, esto siempre hemos querido aclararlo acá en Giro Visual Noticias, que las manifestaciones son pacíficas, pero hay grupos de descolgados que producen estos incidentes. ¿Cuál es el llamado que le harían ustedes como Instituto Nacional de Derechos Humanos? A que se expresen, a que ejerzan su derecho de movilización, pero en términos pacíficos. Se discute si existe un derecho a la protesta pacífica o si no existe un derecho a la protesta pacífica, pero si la gente estima que existe, es un derecho pacífico. O sea, si se puede considerar como un derecho humano, se puede considerar como un derecho humano pacífico. Al respecto, quiero señalar que la violencia delictiva, la violencia que afecta a las mismas personas, no solamente los locales comerciales, los edificios y oficinas son afectados por violencia delictiva, también el resto de las personas que participan en una manifestación pacífica son afectadas por violencia delictiva. La violencia delictiva es contraria a la posibilidad de que se ejerzan los derechos humanos, especialmente por los sectores más vulnerables de la población. Y en ese sentido el Instituto ha sido absolutamente categórico, pero vale la pena señalarlo una vez más. Y finalmente, para despedirnos de esta entrevista acá en Giro Visual Noticias, ¿qué mensaje se le podría entregar a Carabineros
principalmente son los más investigados en estos casos de violencia, efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, la verdad es que en ese sentido el Instituto ha hecho recomendaciones para Carabineros a través de sus informes anuales que son absolutamente válidas, especialmente en las que tienen que ver con uso de la fuerza. Pero en particular, y por ejemplo, rememorando lo que conversábamos recién, lo que ocurrió al final de la marcha de Viña a Valparaíso el día domingo pasado, yo creo que es importante focalizar el uso de la fuerza. Carabineros no solamente tiene la facultad legal de hacer uso de la fuerza, sino que tiene la obligación de hacerlo si es que, de acuerdo al despliegue que ha definido, esto debe realizarse. Pero debe focalizarlo, y debe focalizarlo en las personas que efectivamente puedan estar produciendo destrozos, desmanes, incluso, como decía, afectando a otras personas que también estén participando de una manifestación pacífica. Bueno, Fernando, yo te quiero agradecer tu participación el día de hoy en esta entrevista en Giro Visual Noticias. Sin duda alguna nos aclaraste bastantes temas que la gente que sale a marchar justamente tenía estas inquietudes y que pudimos aclararlas gracias a tu presencia. Gracias a ustedes, Pedro, muy amable. Bueno, y por mi parte vamos a una pequeña pausa comercial. Recuerden que si les desean enviarnos sus videos o denuncias, lo pueden hacer a nuestro teléfono WhatsApp, más 569-850-20000. Revisemos algunas imágenes y algunas declaraciones que nos han enviado nuestros amigos a redes sociales. Vamos a una pausa y ya volvemos.